Hola, soy el pastor José Luis Latorre. Es un gusto estar con ustedes nuevamente. Bienvenidos a mi rincón teológico desde mi oficina en la Primera Iglesia Luterana en Orland, California. Bueno, hoy día quisiera hablar acerca de un tema que me han estado consultando eh, debido a las terribles cosas que están pasando actualmente, como la guerra en el Golfo. Y esta guerra, pues, que está afectando a nuestro país, Estados Unidos, pero también está afectando a Israel y a las personas en Irán y a los países que están alrededor del Golfo. Lamentablemente, hay muchas personas que están viendo en esta guerra, pues, una especie de cumplimiento profético apocalíptico y están situándose bajo la idea de que el pueblo de Israel del Antiguo Testamento es equivalente al pueblo israelí actualmente, o que los israelíes que son parte del moderno Estado de Israel eh, son el cumplimiento profético del pueblo de Israel del Antiguo Testamento. Bueno, quisiera dar un breve repaso sobre el pueblo de Israel y la iglesia, eh, para ayudarlos a entender un poco por qué estas ideas están equivocadas. Para empezar, bueno, tenemos que entender que el judaísmo que tenemos actualmente, que es lo que se llama el judaísmo rabínico, no es la misma religión que practicaba la gente en la época de Jesús, ni es la misma religión que practicaba eh, Salomón o David o Moisés. No es en absoluto. Es una religión totalmente distinta. La, Cuando uno lee la Biblia, uno se va a dar cuenta que los patriarcas tenían una idea de Dios o un nombre para Dios que era Él o Elohim. Luego vamos a ver que los pueblos que forman la confederación de las 12 tribus que se asientan en la tierra de Canaán tienen un Dios en común que se llama Yahweh o Yahvé. Y a esa religión la podemos llamar Yahwismo o Yavismo. Y esa religión va evolucionando hasta el tiempo del primer templo, donde esa religión ya se organiza y se centraliza en el templo en Jerusalén. Pero esa religión yahwista del primer templo desaparece cuando el primer templo es destruido y los judíos, que era el remanente del reino del sur, porque recordemos que el reino del norte había sido destruido antes, este remanente es deportado a Babilonia. Y cuando regresan, empieza un proceso de reconstrucción no solamente político, sino también teológico y religioso. Eso lo podemos ver en los libros de Esdras y Nehemías. Y es más o menos allá por el siglo segundo, cuando ya podemos encontrar en base a las investigaciones arqueológicas y a la evidencia histórica, que empiezan ya a hacerse muchas de las prácticas que actualmente nosotros podemos asociar con el judaísmo de la época de Jesús, por ejemplo. Y eso ya es prácticamente el siglo segundo, la época macabea, la época de los asmoneos. Entonces, para la época de Jesús, ya eh, en este segundo templo hay una forma de judaísmo fundamentalmente centrado en los sacrificios, y este segundo templo tiene
a los saduceos y a los fariseos como dos movimientos muy importantes. Es en ese contexto que surge el movimiento de Jesús. Y el movimiento de Jesús surge como un movimiento judío dentro del judaísmo del Segundo Templo. Pero este movimiento judío dentro del judaísmo del Segundo Templo va a creer en Jesús como el Mesías y va a gradualmente evolucionar, porque después de la ascensión y después de la resurrección y ascensión de Jesús, este movimiento, como lo podemos ver en el libro de los Hechos, ya empieza a tomar su propia identidad. Algunos los llaman los nazarenos, otros empiezan a llamarlo los seguidores del camino, y posteriormente, ya para la época de Pablo, son llamados cristianos. Cuando el año 70 los romanos destruyen el templo de Jerusalén y se produce una nueva diáspora, los cristianos ya para a fines del siglo I ya han desarrollado una identidad propia. Sus escrituras están basadas en la Septuaginta, la traducción griega del Antiguo Testamento que se hizo más o menos del siglo III, segundo, tercero antes de Cristo para la Biblioteca de Alejandría. Y los evangelios y las cartas apostólicas ya están escritas. Y este movimiento que había surgido como un movimiento dentro del judaísmo, el Segundo Templo, ya empieza a tener un carácter universal. Es decir, los seguidores de Jesús ven que el judaísmo era una promesa que ahora se extiende a otros, pero no es necesario volverse judío para ser cristiano. Y eso es el gran debate en el Sínodo de Jerusalén que vemos en el libro de los Hechos, cuando se acepta que se puede ser cristiano sin necesidad de ser primero judío. Y entonces el bautismo reemplaza la circuncisión como el punto de entrada a la fe cristiana, y los sacrificios del templo son reemplazados por la celebración de la comunión con el pan y el vino. Pero después de la destrucción del templo, la otra parte del judaísmo, aquella que no acepta el mesianismo de Jesús, que no se une al movimiento de Jesús, aquella comunidad también va desarrollando una identidad gradualmente. Se van haciendo colecciones de las tradiciones orales, de las leyes orales que van a formar la Mishnah, más o menos para el 200 después de Cristo. Las interpretaciones de los sabios, de los rabinos, van a formar la Gemara entre el 200 y el 500 después de Cristo. Y para entre el 400 y el 600 vamos a tener el Talmud de Jerusalén, el Talmud de Babilonia, que van a colectar finalmente toda este conjunto de legislación e interpretaciones. Y al mismo tiempo, ya para más o menos fin del siglo I, esta comunidad judío-rabínica va a definir que su Biblia va a ser la Biblia hebrea únicamente, y ya no va a usar la traducción griega de la Septuaginta, porque va a usar eso como una manera de distinguirse de la comunidad cristiana, de los seguidores de Jesús, de aquellos que han aceptado a Jesús como Mesías, porque estos están usando la traducción del Antiguo Testamento en griego. Entonces vemos aquí que hay estas dos vertientes que salen del judaísmo del Segundo Templo. Por un lado, la comunidad de Jesús, que va a desarrollarse en la iglesia cristiana, que va a tener un carácter universal, donde todos van a ser invitados a participar de ella, y el punto de entrada es a través del bautismo. Y por otro lado, esta otra comunidad que no acepta el mesianismo de Jesús y que va
mantener las tradiciones de las leyes y las tradiciones y las dietas y del Antiguo Testamento, del Segundo Templo fundamentalmente, pero que las va a tener que reinterpretar a través de los sabios y de las enseñanzas rabínicas, porque ya no existe el Segundo Templo. Esa religión del Segundo Templo ha terminado. Entonces ese judaísmo que surge va a ser el judaísmo rabínico, que cronológicamente toma forma y se organiza posteriormente a la organización de la iglesia cristiana, ¿no? El cristianismo ya está prácticamente formado para fines del siglo primero y el siglo segundo ya está con una identidad más marcada. Mientras que el judaísmo rabínico recién se termina de organizar a partir del siglo tercero y un poco más incluso, porque como les digo, el Talmud de Jerusalén se acaba el 400, pero el Talmud de Babilonia entre el 500 y el 600. Entonces recién ahí es cuando esta organización va a tomar forma. Entonces, esto nos lleva pues a ver que el judaísmo actual es una religión diferente al judaísmo bíblico. No es la religión del segundo templo de Israel, no es la religión del primer templo de Salomón, no es la religión de Moisés. Es otra cosa. Es algo que ha surgido y se ha desarrollado con posterioridad a la destrucción del templo en el año 70. Ahora, el moderno Estado de Israel está formado por personas que algunas de ellas, un grupo de ellas, practica este judaísmo rabínico y otras no. Es decir, el moderno Estado de Israel está formado por personas creyentes en el judaísmo rabínico y no creyentes, pero que étnicamente se consideran judías. Ahora, esta conciencia étnica tiene que ver porque en algún momento los antepasados de estas personas estaban vinculadas a este judaísmo rabínico que por la dispersión se esparció en diferentes partes, ¿no? En Europa, en Asia, en África, en el Medio Oriente y en el Lejano Oriente también. Por eso si uno va a Israel, yo estuve ahí hace poco, uno puede ver pues personas que se consideran judías, pero que son de diferentes orígenes, ¿no? Puedes ver europeos blancos, africanos negros, mediterráneos, personas que tienen un look más oriental. O sea, hay de todo. Difícilmente uno creería que todas esas personas que lucen tan diferentes son pues de la misma raza, como muchas personas dicen, hay una raza judía. Yo no creo que no existe eso. Existe un grupo étnico ah, eh, judío que tiene una religión que es el judaísmo rabínico, que es diferente al judaísmo del Segundo Templo y diferente al judaísmo de, de los israelitas del Antiguo Testamento. Ahora, hoy en día pues hay muchos teólogos, pastores, predicadores que están enfatizando de que el pueblo de Israel de la Biblia ha regresado a su tierra y que eso marca el principio del fin de los tiempos, ¿no? Y eso pues es un error, ¿no? Es un error teológico y una ignorancia histórica total, porque las personas que forman la ciudadanía del moderno Estado de Israel no son ese pueblo, pues. Y la religión que tienen esas personas no es la misma religión que tenían los personajes de la Biblia. Lo cual no significa que no haya personas que genéticamente puedan estar vinculadas a estos pueblos del Levante de la época
del segundo templo, de la época del primer templo o incluso de la época cananea. Yo no estoy negando que pueda haber personas que genéticamente puedan decir, bueno, tengo genes de pueblos que están ahí, sí, pero también tienen genes de otros pueblos, ¿no? Am, Hay gente que tiene genes totalmente europeos y otros que tienen asiáticos, africanos, etcétera, pero que étnicamente se consideran parte de esta comunidad. Ahora, eh, esa equivalencia, pues, entre el Estado de Israel moderno, el moderno Estado de Israel y el Israel bíblico es un error total. Segunda cosa es que hay muchos cristianos que dicen hay que apoyar a los judíos para construir el tercer templo. ¿Para qué quieren construir el tercer templo? Jesús, en su diálogo con la mujer samaritana, le dice a la mujer samaritana, ha llegado el momento, y este es el momento, dice, esta es la hora en la cual ya no se va a adorar a Dios en este monte, ni en Jerusalén, ni en el templo, sino se va a adorar a Dios en espíritu y en verdad. Los adoradores de Dios serán adoradores de Dios en espíritu y verdad. Y ese espíritu y esa verdad es el encuentro con Él, con su persona. El punto de encuentro entre Dios y los seres humanos es la persona de Cristo. No es el templo, no es el monte, no, es la persona de Cristo. Por eso es absurdo pensar que tenemos que reconstruir un tercer templo. Otro punto es que muchas personas piensan de que reconstruyendo ese tercer templo, pues se va a acelerar el fin del mundo, porque dicen el anticristo va a llegar y se va a sentar en el templo y eso va a traer a Jesús de regreso. Y esa es una forma, pues, de lo que filosóficamente se llama aceleracionismo. Es esta filosofía de que hay que acelerar el fin del mundo. Y no se dan cuenta que esto es un error, que nosotros no tenemos el control de la historia. Es Dios el que controla la historia. Nosotros no. A nosotros no nos toca, dijo Jesús, a ustedes no les toca saber el día ni la hora. Ustedes dedíquense a predicar y evangelizar, y cuando llegue el día y la hora, llegará. Pero no les toca a ustedes acelerar nada. Entonces, esta es una barbaridad teológica e incluso una herejía creer que nosotros tenemos el control de cuándo va a precipitarse el final de la historia. Como también es una herejía creer que hay que reedificar el templo de Jerusalén. Porque Jesús mismo dijo, el segundo templo no quedará piedra sobre piedra porque ya no es necesario. No es necesario. El templo vivo de Dios es el cuerpo de Cristo, del cual somos parte todos nosotros. Ahora pues es lamentable ver que estas ideas, que es lo que llamamos el sionismo cristiano, ¿qué cosa es el sionismo cristiano? Pues son los cristianos que han aceptado el sionismo. ¿Y qué cosa es el sionismo? El sionismo es una ideología política moderna que fundamentalmente se crea con la idea de que los judíos que no tenían una patria deberían tener una patria y que esa patria ellos consideran que esa es la patria histórica de la tierra de Israel, ¿no? De lo que vendría a ser Palestina. Y es por eso que a partir de esa idea se apoya la migración masiva especialmente después de la Segunda Guerra Mundial, de los sobrevivientes del Holocausto y de judíos de todas partes del mundo a Palestina para establecer el Estado de Israel en 1948. Pero esa es una idea sionista, esa es una filosofía moderna, no tiene nada que ver con la Biblia. No hay esa idea en la Biblia, no existe. El reino de Dios hoy en día es un reino espiritual, no es ningún país. El reino de Dios es algo que Dios trae, no es algo que nosotros construimos con nuestras manos o nuestras guerras. Ahora, basados en eso, podemos concluir
que como cristianos lo que nos toca hacer ahora no es andar pensando que estamos apoyando o acelerando el fin del mundo, sino más bien que nuestro rol es orar para que llegue la paz, para que israelíes, palestinos, iraníes, todos puedan vivir en paz en esta tierra, para que no suceda lo que está pasando, donde inocentes están perdiendo la vida, donde civiles que no tienen nada que ver, niñas que están yendo a la escuela, están perdiendo la vida, donde personas están perdiendo sus casas, perdiendo, ancianos viven aterrorizados con los bombardeos de un lado y del otro. Como cristianos no podemos validar ninguna guerra. Mucho menos podemos darle un carácter escatológico, teológico, bíblico. Porque la misma palabra de Dios dice, no es con espadas ni con ejércitos, sino con mi espíritu, que se hacen las cosas, que se transforman las cosas, que se crea un mundo mejor. Con mi espíritu, no con espadas, no con ejércitos. Oremos para que la paz llegue y hagamos lo necesario, especialmente aquellos que se consideran cristianos practicantes, para enseñar correctamente la palabra de Dios y no una novela, porque toda esta idea de que esta es la guerra del fin del mundo y que estamos precipitando el fin de la historia y que esta es una cruzada, prácticamente una guerra santa, es basado en una novela que acá en inglés se llama Left Behind. Una novela que se han hecho películas y todo y que mucha gente cree y que no es más que una falsa interpretación de la Biblia popularizada por el dispensacionalismo y estas ideas apocalípticas que surgen en tiempos de crisis, pero que en realidad no tienen nada que ver con la palabra de Dios ni con el Evangelio de Jesús. Recordemos, pues, que el pueblo de Dios es el pueblo que cree en Dios, el pueblo que ha aceptado la palabra de Dios. Ese es el Israel del nuevo pacto. Ese es el Israel que espera la llegada de Dios cuando Dios decida. Bueno, los animo pues a seguir estudiando, orando, especialmente en este tiempo tan difícil. Y como siempre les digo, sean muy felices. Hasta luego, cuídense.